340 metros bajo la superficie del mar de China Oriental, algo imposible reposa en la oscuridad. No es un objeto. Son dos secciones colosales de acero, separadas por cientos de metros, cada una del tamaño de un edificio de apartamentos. Entre ellas, un campo de escombros que se extiende por kilómetros cuadrados. Y allí, emergiendo del sedimento como los huesos de un leviatán prehistórico, torretas de cañones. Gigantescas. Retorcidas. Sus barriles de 18 pulgadas apuntan hacia la nada, congelados en el momento exacto de una violencia tan extrema que partió al buque más poderoso jamás construido, literalmente en dos. Este es el Yamato. 72.000 toneladas de acero, ambición y orgullo imperial. Un acorazado diseñado para ser invencible, para dominar los océanos, para ganar una guerra. Y que aún así fue arrancado del mar con tanta fuerza que su explosión final se vio desde 200 kilómetros de distancia. Durante 40 años, su tumba exacta permaneció oculta. Un secreto guardado por las profundidades. Pero cuando finalmente fue descubierto, lo que los exploradores encontraron en el fondo marino desafió todo lo que los ingenieros navales creían saber sobre la construcción de acorazados. ¿Cómo puede un buque protegido por casi 40 centímetros de acero sólido terminar partido en dos? ¿Qué fuerza pudo destrozar al más poderoso buque de superficie que jamás surcó los mares? ¿Y qué reveló el análisis forense del pecio sobre sus últimos instantes? Las respuestas yacen dispersas en ese campo de escombro submarino, donde 2.498 hombres continúan descansando en el símbolo máximo del poder naval japonés. Y su historia comienza no con gloria, sino con secreto. Arsenal Naval de Kure. 4 de noviembre de 1937. Algo extraordinario está tomando forma en las gradas de construcción. Algo tan secreto que el gobierno japonés ha ordenado medidas de seguridad sin precedentes. Enormes pantallas de lona, de más de 30 metros de altura, envuelven completamente las gradas. Desde el aire, desde tierra, desde cualquier ángulo, es imposible ver qué se está construyendo. Los trabajadores tienen prohibido hablar sobre el proyecto, incluso entre ellos. Los planos están codificados. Las piezas se fabrican en instalaciones separadas. Cada sección es identificada solo por números, nunca por función. Los aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevuelan el área regularmente. Pero no pueden penetrar el secreto. ¿Qué están ocultando los japoneses? La respuesta tardará 4 años en revelarse. 16 de diciembre de 1941. 8 días después del ataque a Pearl Harbor. El buque más grande jamás construido es formalmente comisionado en la Armada Imperial Japonesa. Su nombre, Yamato. La palabra ancestral para Japón. El espíritu mismo de la nación, forjado en acero. Y cuando finalmente es revelado al mundo, redefine completamente lo que significa ser un acorazado. 263 metros de eslora. Más largo que 3 campos de fútbol americano, puestos de extremo a extremo. 72.000 toneladas a plena carga. Más pesado que cualquier buque de guerra jamás botado. 9 cañones Type 94 de 460 milímetros. 18.1 pulgadas de diámetro puro. Los cañones navales más grandes jamás instalados en un buque de guerra. Cada proyectil pesa 1.460 kilogramos. Más pesado que un automóvil pequeño. Cada disparo puede alcanzar objetivos a 42 kilómetros de distancia. Su blindaje principal, un cinturón acorazado de 410 milímetros de acero endurecido. Sus torres principales protegidas por 650 milímetros de armadura. Placas tan gruesas que se creía que ningún proyectil, ningún torpedo, ningún arma existente podía penetrarlas. 4 turbinas de vapor impulsan al gigante a 27 nudos. Rápido para su tamaño colosal. Japón había concentrado años de ingeniería, recursos titánicos y su orgullo nacional en un solo diseño. El Yamato no era solo un barco. Era una declaración. Un símbolo. La culminación de 400 años de evolución en guerra naval. Se suponía que era el buque que ganaría la guerra. Pero había un problema. Un problema que los almirantes japoneses no comprenderían hasta que fuera demasiado tarde. El mundo había cambiado. Mientras Japón invertía todo en el Yamato y su hermano gemelo el Musashi, Estados Unidos estaba construyendo algo diferente. Portaaviones. Docenas de ellos. La batalla de Midway en junio de 1942 demostró la nueva realidad con brutal claridad. 4 portaaviones japoneses hundidos. 0 acorazados involucrados en la acción decisiva. El dominio del mar ya no se decidía con cañones de 18 pulgadas disparando a través del horizonte. Se decidía con aviones. Con torpedos lanzados desde el aire.
con bombas que caían desde 10.000 pies. Y el Yamato, por más invencible que fuera contra otros barcos, era vulnerable desde arriba. Trágicamente vulnerable. Por ironía cruel, el Yamato pasó la mayor parte de la guerra sin disparar un solo tiro contra fuerzas enemigas. Sirvió como buque insignia del almirante Yamamoto, pero entre 1942 y 1943 pasó más de 8 meses fondeado en la base de Truk, sin entrar en combate. La tripulación comenzó a llamarlo despectivamente Hotel Yamato. En Midwa, el acorazado más poderoso del mundo permaneció demasiado lejos para influir en la batalla que cambió la guerra. En Leyte, finalmente disparó sus cañones principales, pero sin resultados decisivos. Los estadounidenses ya dominaban el aire. Los cañones más grandes jamás construidos permanecieron mayormente silenciosos durante toda la vida operativa del barco, porque nunca llegó el tipo de batalla para la que fue diseñado. Nunca enfrentó a otro acorazado en un duelo titánico. En cambio, enfrentaría algo mucho peor. Abril de 1945. Japón está perdiendo la guerra de forma irreversible. Las islas principales del archipiélago están siendo bombardeadas. Okinawa ha caído bajo asalto estadounidense. La rendición parece inevitable. Pero el alto mando japonés no está dispuesto a aceptar la derrota sin un último gesto. Un último acto de desafío. Conciben la Operación Tengo. Una misión que no tiene ninguna posibilidad de éxito. Una misión suicida en todo menos en nombre. El plan: el Yamato navegará hacia Okinawa, acompañado por un crucero ligero y 8 destructores. Intentará romper las líneas estadounidenses, llegar a la playa y encallar intencionalmente. Allí, usará sus gigantescos cañones como artillería estacionaria, bombardeando las fuerzas de invasión hasta que sea destruido. Es una misión sin retorno. Y todos lo saben. El Yamato recibe combustible solo para el viaje de ida. Ni siquiera hay suficiente para regresar. Los marineros escriben cartas de despedida. Se despiden de sus familias. Algunos dejan mechones de cabello como recuerdo. El 6 de abril de 1945, la fuerza zarpa desde Tokuyama. Destino: Okinawa. Probabilidad de supervivencia: 0. Pero no llegarán ni cerca. 7 de abril. 8:23 de la mañana. Aviones de reconocimiento estadounidenses detectan a la fuerza japonesa navegando hacia el sur. El vicealmirante Mark Mitcher, comandante de la Task Force 58, no pierde tiempo. Ordena un ataque masivo. Lanza 386 aeronaves. Bombarderos en picado. Torpederos. Cazas. Una armada aérea tan grande que oscurece el cielo. En el puente del Yamato, los vigías reportan la aproximación. Primero 1. Luego 10. Luego 50. Luego cientos. Las alarmas de batalla resuenan por todo el barco. Los cañones antiaéreos abren fuego. El cielo se llena de explosiones de flak y trazadoras. Pero no es suficiente. Nunca podría ser suficiente. 12:41 del mediodía. El primer torpedo impacta en el lado de babor, cerca de la proa. El Yamato se estremece. El agua comienza a inundar compartimentos. Pero sus sistemas de control de daños funcionan. Las compuertas se sellan. El gigante absorbe el golpe. Y sigue navegando. Pero esto es solo el comienzo. Durante las siguientes 2 horas, oleada tras oleada de aviones estadounidenses atacan sin descanso. Bombarderos en picado se lanzan desde 10.000 pies, soltando bombas de 1.000 libras que perforan las cubiertas superiores. Torpederos vuelan a ras del agua, lanzando sus cargas explosivas contra el casco blindado. Cazas ametrallan las cubiertas, eliminando los cañones antiaéreos uno por uno. El Yamato lucha desesperadamente. Sus cañones principales intentan disparar contra formaciones de aviones, usando proyectiles con espoletas de tiempo. Sus cañones secundarios lanzan cortinas de fuego antiaéreo. Pero los impactos continúan. Segundo torpedo. Tercero. Cuarto. Las bombas estallan en las superestructuras. Los incendios comienzan a propagarse. Quinto torpedo. Sexto. Séptimo. La concentración de impactos en el lado de babor es devastadora. El agua inunda compartimento tras compartimento. Los equipos de control de daños luchan heroicamente. Intentan contrarrestar la inundación bombeando agua hacia el lado de estribor. Pero el daño es demasiado extenso. Octavo torpedo. Noveno. Décimo. La escora aumenta. 5 grados. 10 grados. 15 grados. En la sala de máquinas, las tripulaciones luchan por mantener el poder. El agua sube por los pasillos. En el puente,
El almirante Ito observa impotente mientras su buque insignia es despedazado desde el aire. 11º torpedo. 12º. 13º. Las explosiones internas comienzan. Los incendios alcanzan depósitos de municiones secundarias. Las detonaciones sacuden la estructura. La velocidad cae. 20 nudos. 15 nudos. 10 nudos. 14º torpedo. 15º. 16º. La escora alcanza 20 grados. Las torres de cañones principales ya no pueden apuntar correctamente. Los hombres luchan por mantenerse de pie en cubiertas inclinadas. En total, al menos 19 torpedos impactan el casco del Yamato. Al menos 17 bombas penetran sus cubiertas. Es el castigo más concentrado jamás infligido a un solo buque en la historia de la guerra naval. Y finalmente, incluso el Yamato no puede resistir más. 2:05 de la tarde. La escora alcanza 30 grados. Las luces se apagan. Las comunicaciones fallan. El agua inunda el puente inferior. El almirante Ito da su última orden, abandonar el buque. Pero es demasiado tarde para la mayoría. 2:20 de la tarde. La escora supera los 100 grados. El Yamato está volcando completamente. Su estructura gime. El acero se retuerce. Los compartimentos se explotan bajo la presión. Los hombres se deslizan por cubiertas que ahora son paredes verticales. Algunos saltan al agua. Muchos quedan atrapados dentro. 2:23 de la tarde. Los pañoles de municiones delanteros, inundados con agua de mar caliente, alcanzan temperatura crítica. Y detonan. La explosión es apocalíptica. Más de 1000 toneladas de pólvora y proyectiles estallan simultáneamente. Una bola de fuego se eleva kilómetros hacia el cielo. Una columna de humo negro marca el cielo como un dedo acusador. La onda expansiva es tan brutal que mata instantáneamente a cientos de hombres en el agua. Los destructores escoltas, a kilómetros de distancia, son sacudidos como juguetes. Pilotos estadounidenses a 15.000 pies sienten la turbulencia. Observadores en Okinawa, a más de 200 kilómetros de distancia, ven la columna de humo en el horizonte. Y cuando el humo se disipa, el Yamato ha desaparecido. Partido en dos por la violencia de la explosión. La sección de proa se hunde primero, girando lentamente mientras desciende. La sección de popa lo sigue, volcada completamente, sus hélices apuntando hacia el cielo por última vez. En 4 minutos, el acorazado más poderoso jamás construido ha dejado de existir. 2.498 hombres mueren con él. Solo 269 sobreviven. Las fuerzas estadounidenses pierden 10 aviones. La era de los acorazados ha terminado para siempre. Durante 40 años, el Yamato permaneció perdido. Los supervivientes sabían el área general, pero el mar de China Oriental es vasto. Las coordenadas de 1945 eran imprecisas. Las corrientes podían haber desplazado los restos. ¿Cómo encuentras un barco, incluso uno tan masivo, en cientos de kilómetros cuadrados de fondo marino? Las expediciones de los años 60 y 70 no encontraron nada. Pero en 1985, una expedición japonesa equipada con sonar de barrido lateral de última generación finalmente detectó algo. Una anomalía masiva a 340 metros de profundidad. Las coordenadas, 30 grados 22, norte, 128 grados 04, este. Enviaron RO versus. Y lo que las cámaras capturaron confirmó lo imposible. 2 secciones gigantescas de casco, separadas por un campo de escombros que se extendía por kilómetros. La sección de popa, 165 metros de longitud, reposando de costado. La sección de proa, 98 metros, parcialmente enterrada en el sedimento. Y entre ellas, miles de fragmentos. Placas de blindaje del tamaño de autobuses. Secciones de superestructura retorcidas como papel. Torretas de cañones arrancadas de sus monturas. Expediciones posteriores en 1999 y 2016 documentaron cada detalle con tecnología de alta definición. Crearon un mapa 3D completo del sitio. Y confirmaron sin duda la identidad del pecio. La eslora total coincidía perfectamente con los 263 metros del Yamato. Las torretas de cañones de 46 centímetros eran inconfundibles. Ningún otro barco en la historia las ha llevado. El crisantemo imperial de 16 pétalos, el sello del emperador, aún era visible en la proa. Los restos de la superestructura tipo pagoda coincidían milimétricamente con fotografías de archivo. El cinturón acorazado medido por los RO versus marcaba exactamente los 410 milímetros documentados. Las hélices triples, su diseño único, eran idénticas a los planos navales. Y los patrones de daño,
todos concentrados en el lado de babor, correspondían perfectamente a los testimonios de los supervivientes. No había duda. Habían encontrado al Yamato. Japón declaró oficialmente el sitio como tumba de guerra. Prohibió cualquier intento de salvamento. Prohibió tocar el pecio de cualquier manera. Más de 2000 hombres permanecen allí. En los compartimentos sellados. En las salas de máquinas inundadas. En los espacios colapsados. El Yamato es su tumba. Y debe permanecer intacta. El descubrimiento del Yamato proporcionó más que cierre histórico. Para los ingenieros navales, es el caso de estudio definitivo en obsolescencia tecnológica. Un recordatorio brutal de que no importa cuán poderosa sea un arma, si la estrategia cambia, esa arma se vuelve irrelevante. El Yamato fue diseñado para luchar contra otros acorazados en batallas de superficie. No fue diseñado para resistir ataques aéreos coordinados masivos. Y el pecio lo demuestra. Los patrones de daño muestran que la concentración de torpedos en un solo lado fue lo que lo condenó. Los sistemas de control de daños, por más sofisticados que fueran, no podían contrarrestar 19 brechas simultáneas en el casco. Para las familias de los caídos, el descubrimiento significó finalmente saber dónde descansan sus seres queridos. Cada año, ceremonias conmemorativas honran a los 2498 hombres. Para la ciencia marina, el pecio se ha convertido en un arrecife artificial. Un ecosistema profundo que revela cómo la vida coloniza estructuras humanas en las profundidades. Y para Japón, el Yamato representa algo complejo. Orgullo en la ingeniería, dolor por el sacrificio, y una lección sobre las consecuencias de la guerra. El espíritu Yamato Damacy, el espíritu de la nación, forjado en acero y perdido en el mar. En la mañana del 7 de abril de 1945, el Yamato era el acorazado más poderoso a flote. Esa tarde, era una pira funeraria flotante. Minutos después, era historia. Hoy, a 340 metros bajo el mar de China Oriental, rodeado de silencio absoluto y oscuridad eterna, el gigante descansa. Sus secciones se corroen lentamente. Su estructura colapsa bajo la presión. La vida marina cubre sus superficies, transformándolo en parte del océano mismo. Pero su historia permanece intacta. Sus cañones de 18 pulgadas, que apenas dispararon en combate, apuntan hacia la nada en el fondo oscuro. Sus compartimentos, que alguna vez albergaron a más de 2000 hombres, ahora albergan solo oscuridad y memoria. Su blindaje de 16 pulgadas, diseñado para ser impenetrable, ahora es penetrado solo por el tiempo. Y en ese silencio, si escuchamos con atención, aún podemos oír el eco. El rugido de 300 motores de avión. El estruendo de 19 torpedos impactando. El trueno de una explosión que se vio desde 200 kilómetros. El grito final de un imperio hundiéndose. El Yamato nunca tuvo la batalla que fue diseñado para pelear. Pero su hundimiento demostró que la guerra había cambiado para siempre. En la oscuridad del mar de China Oriental, partido en dos, descansa el símbolo máximo del poder naval. Y del precio de aferrarse al pasado cuando el futuro ya ha llegado. 2498 hombres descansan con él. Vigilando. Recordando. Advirtiendo. Que incluso los más poderosos pueden caer. Cuando el mundo cambia. Y ellos no.